Buenas tardes, tutor compañeros. Mi nombre es Jorge Edgar Díaz Barón. Hago parte del Pregado de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hago parte del grupo 23 de la gestión de la importación y la exportación. Y en este video vamos a hablar sobre los Incoterms, sus clases y sobre la distribución física internacional. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms son reglas internacionales creadas por la Cámara de Comercio Internacional con el fin de definir derechos y obligaciones tanto de compradores y vendedores al realizar un contrato de compraventa internacional. Fueron creados hacia el año de 1936 y se vienen actualizando cada 10 años. Actualmente está vigente desde el año 2020. Elementos fundamentales dentro de los Incoterms tenemos los costos, responsabilidades y contratos internacionales. Actualmente contamos con 11 Incoterms y se usan según el medio de transporte. Tenemos el transporte multimodal y el transporte marítimo. El multimodal encierra todos los transportes en general, como el marítimo, el terrestre, el aéreo. Vamos a explicar rápidamente cada uno de ellos. El export es donde el vendedor cumple solamente con entregar la mercancía en el lugar de origen. En el FCA, el vendedor llega a un acuerdo con el comprador y se deja la mercancía donde éste la requiere. En el CPT, el vendedor lleva la mercancía hasta el punto de acuerdo con el comprador. En el SIP se asumen costos internos y al país destino. En el TAP, el vendedor asume toda la responsabilidad logística. El DPU, el vendedor lleva la mercancía hasta la aduana del otro país y de allí en adelante el comprador asume la responsabilidad. Y el DDP cumple con las mismas características que tiene el DPU. Los cuatro restantes de Incoterms, como son el FAS, el FOB, el CFR y el CIF, son del transporte marítimo y es donde el vendedor asume, según el Incoterm seleccionado, ciertos costos o riesgos dentro del medio logístico. Vamos a hablar sobre la distribución física internacional, que es el proceso logístico que se desarrolla en llevar un producto de un país al otro, cumpliendo con los términos de negociación entre el comprador y vendedor. Se busca reducción de tiempos y de costos, y es la columna vertebral de los Incoterms. Son 5 las etapas de la distribución física internacional, de las cuales son el análisis de carga, la preparación de empaque y embalaje, la selección del medio de transporte, costos y documentación. Las vamos a explicar brevemente. Análisis de carga. Es un conjunto de bienes o mercancías protegidas por el embalaje apropiado que facilita su movilización. Entre estos tipos de carga tenemos la general, la suelta, la unitaria y la de granel. Y por su naturaleza tenemos el perecedero, frágil, el peligroso, extradimensional. Tenemos la carga general, es todo tipo de carga que se transporta conjuntamente en pequeñas cantidades y en unidades independientes, cilindros, cajas, botellas. La carga suelta son bienes sueltos manipulados, embalados con unidades separadas, rieles, tubos y llantas. La carga unitaria son cajas compactas de mayor tamaño. Y la carga granel se almacena por lo general en tanques o cilindros y son como la gasolina, el petróleo, lubricantes. Por su naturaleza tenemos los perecederos, los que se pueden vencer fácilmente o dañar fácilmente, que son las frutas, las verduras, pescados, mariscos. El frágil es toda aquella mercancía que se puede dañar durante su recorrido. El peligroso tenemos el tóxico, el gas inflamable y el radioactivo. Y el extradimensional son cajas voluminosas y pesadas. Se las vemos mucho en carreteras donde las tractomulas llevan tubos demasiado largos. Como ejemplo podría ser. Tenemos el empaque y el embalaje. ¿Qué es el empaque? El empaque es un sistema diseñado para proteger los productos y para ser trasladados. Y el embalaje protege el producto durante todas las operaciones de traslado, transporte y manejo. Los objetivos es proteger las características de la carga y preservar la calidad de productos, facilitar el traslado y permitir mejores condiciones de traslado. Esto nos facilita la manipulación de la carga, el almacenamiento, la distribución, las tarifas de fletes, primas y seguros. Tenemos marcas para el transporte de mercancías. Son importantes porque permiten evitar el fraude
y la violación a las disposiciones legales de tratados de libre comercio. Tenemos tres tipos de marcas, que son las marcas estándar o de expedición, donde vienen datos como el importador, destino, dirección de referencia y número de unidades. Marcas informativas como está el país de origen, puerto de salida, puerto de entrada, peso bruto, peso neto, dimensiones de la caja, y las marcas de manipulación, que son el manejo de mercancía y de las cuales se utilizan algunos signos que son internacionalmente aceptados. Tenemos la selección de modo de transporte. Como lo decía anteriormente, esta es la columna vertebral de los Incoterms. ¿Cómo se elige el medio de transporte? Según las necesidades del comprador, si es tarifa, distancia, tiempo de tránsito. Cada quien escoge cómo quiere llevar su mercancía. Tenemos el aéreo, el marítimo, el terrestre y el multimodal. Como ya lo expliqué, es el que encierra todo esto grupo de medios de transporte. Tenemos los costos asociados por la importación. Tenemos el costo en el país de origen del exportador, que esos tienen el costo desde la fábrica del vendedor hasta el puerto o aeropuerto. Y eso tiene que ver con el empaque, el embalaje, documentación, manipulación de exportación, etcétera. El costo de tránsito internacional, que va desde el costo del aeropuerto de origen hasta el aeropuerto del destino. Y tenemos los costos del país destino, va desde el costo del aeropuerto hasta la fábrica del comprador. ¿Qué documentos se requieren o se manejan dentro de la distribución física internacional? Tenemos las facturas comerciales, que son las que debe dar el vendedor al despachar la mercancía y contienen la información esencial de la negociación. Tenemos la lista de empaque, que también la da el vendedor, e igual al despachar la mercancía. Es donde se escribe detalladamente la mercancía o la carga que se está llevando. Conocimiento embarque tiene que ver con lo del transporte marítimo. ¿Quién lo emite? Pues la naviera o el representante en su momento. Y es al entregar la carga a bordo del buque. Este tiene dos funciones, que sirve como un recibo de consignación y entrega la carga enviada a la naviera. Y es el contrato de transporte de la carga. Tenemos la carta de porte OTM, el operador de transporte multimodal, la entrega cuando la carga ya está, al entregar la carga, y su función es la de carga al transportador. La póliza de seguro, como su nombre dice, es el corredor de seguros antes de embarcar, y ese seguro que permite demostrar que la carga está asegurada. Certificado de origen, la dan las entidades oficiales al despachar la mercancía, y la licencia de exportación la dan las entidades oficiales antes de realizar la exportación, porque algunos países requieren de estos documentos para poder ingresar a mercancía de dicho país. Muchas gracias por su atención y en una próxima oportunidad.